Un congreso del Partido Comunista Chino altamente esperado. Xi Jinping no solo reivindicó la cuestión de Taiwán, sino que también delineó la que será la nueva estrategia de relaciones internacionales con una crítica velada a los Estados Unidos. Vamos en breve por más detalles en este tema. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. En la búsqueda de un tercer mandato, Xi Jinping advierte ante el Congreso del Partido Comunista que no renunciará al uso de la Fuerza Armada para lograr la reunificación de Taiwán. Una desesperada situación vive los civiles de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Permanecen sin agua ni electricidad en medio de los combates. Y la violencia deja varios muertos en una prisión iraní de Teherán. En la cárcel de Evin se encuentran detenidos opositores al régimen iraní. El presidente chino Xi Jinping no dejó dudas e interpretaciones. Anunció un nuevo tipo de relaciones internacionales ante lo que llamó otra nueva encrucijada histórica impulsada, dijo, por la mentalidad de la Guerra Fría. Una mentalidad que, según Xi, es catapultada por actos de hegemonía, de autoritarismo y matonismo, en lo que muchos interpretan como una crítica a los Estados Unidos. Las relaciones entre Washington y Pekín, recordemos, se tensaron más tras la visita de la jefa de la Cámara de Representantes a Taiwán. Estados Unidos tema esta avanzada por el enorme poder económico alcanzado por China en el mundo durante la última década. Aparentemente sereno, Xi Jinping llega con la seguridad de un hombre que sabe qué va a ocurrir. En los próximos días se espera que sea confirmado para un tercer mandato. Así se consolidaría como el líder más poderoso de China desde Mao. Ya en el discurso de apertura del Congreso dejó claro que su resolución y sus ambiciones siguen intactas. Haciendo referencia en más de 70 ocasiones a la seguridad, alabó el ascenso de China como potencia global. Y para aquellos que esperasen algún giro en política internacional, el líder chino lanzó un mensaje a propósito de las reivindicaciones de Pekín sobre Taiwán. La resolución de la cuestión sobre Taiwán es un asunto sobre el que deberá decidir el pueblo chino. Abundamos en la idea de una reunificación pacífica con la máxima sinceridad y el mayor de los esfuerzos. Sin embargo, no nos comprometeremos jamás a renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Todo apunta a que en los próximos días los delegados del partido darán su visto bueno al proyecto de Xi Jinping para el próximo quinquenio y apuntalarán su liderazgo al frente de esta superpotencia global. Y más temprano, el periodista Adrián Foncillas nos ofrecía las claves del discurso de Xi ante el Congreso del Partido Comunista de China. Vamos a escuchar. Solo los 25 miembros del Politburó y algún delegado anciano estaban exentos de mascarilla esta mañana entre los más de 2.000 representantes del partido que se apretaban en el Gran Palacio del Pueblo. Esa puesta en escena ya adelantaba la defensa de la política de cero COVID por parte del presidente Xi Jinping. Hemos priorizado las vidas humanas y conseguido el desarrollo económico y social, ha dicho. Sobre lo primero, no hay dudas. El país, con la quinta parte de la población mundial, no ha registrado más que 5.200 muertes desde el inicio de la pandemia. Sobre lo segundo, sí que hay dudas. La política ha provocado un hastío popular, ha elevado el paro juvenil hasta casi el 20% y está castigando el crecimiento económico que por primera vez en décadas no alcanzará el pronóstico del gobierno. China, sin embargo, no puede jubilar esa política porque, como han alertado ya los científicos, la baja vacunación entre los ancianos y la precaria red de sanidad rural provocarían al menos 1 millón de muertos si el virus campara a sus anchas. El presidente también ha anunciado que promoverá un nuevo sistema de relaciones internacionales. Ha hablado de un clima convulso, aunque no ha mencionado a la guerra de Ucrania, y se ha referido solo de forma oblicua a Estados Unidos al criticar el matonismo y la mentalidad de Guerra Fría. Rusia anunció el envío de miles de sus soldados a Bielorrusia, un territorio que se teme se transforme en un nuevo frente de combate. Más temprano, el presidente Volodymyr Zelensky confirmaba el recrudecimiento de los combates en la ciudad oriental de Bakhmut.
Las fuerzas prorrusas habían anunciado previamente que se estaban acercando a la ciudad y logrando avances. En Bakhmut hay muchos civiles atrapados en el fuego cruzado, sin electricidad ni agua. La carretera que lleva a la ciudad de Bakhmut está sembrada de señales de que el frente está a solo unos kilómetros. En la ciudad no han dejado de impactar misiles rusos. Mi hermana está bajo esos escombros, pero nadie viene a retirarlos. Todo el mundo tiene miedo de los bombardeos. Un misil impactó sobre la casa del vecino. Al padre lo mató la metralla. Un segundo impacto acabó incendiando la casa. Bakhmut se encuentra en un punto estratégico de la provincia de Donetsk, en el Donbass. Ucrania logró recuperar una ingente cantidad de territorio en el este del país en las últimas semanas. Pero las fuerzas, respaldadas por Rusia, afirman estar aproximándose a la ciudad. En Donetsk y Luhansk, la situación sigue siendo muy complicada. Como en los últimos días, la situación en Bakhmut es crítica. Los vecinos afirman que no cuentan ni con electricidad, ni gas, ni agua. Aventurarse a buscar víveres es arriesgado. Su indignación con ambas partes es grande. Quieren que cesen los combates. No necesitamos ni a unos ni a los otros. Solo queremos vivir en paz en nuestra tierra. Con las fuerzas ucranianas y rusas atrincheradas en la zona, los vecinos que aún resisten en Bakhmut solo pueden esperar sobrevivir un día más de guerra. En otro de nuestros temas de titulares, funcionarios iraníes informaron que al menos 4 reclusos murieron y 61 resultaron heridos tras una noche de enfrentamientos en la prisión de Evin, en las afueras de Teherán. Y supuestamente las víctimas perecieron por inhalación de humo durante un posterior incendio, eso es lo que dice la versión oficial. Entre los prisioneros de la cárcel de Evin se encuentran cientos de manifestantes opositores al régimen. Llamas en la prisión de Evin, en las afueras de Teherán, donde se recluye a prisioneros políticos. Se escuchan explosiones y disparos. La televisión estatal iraní emite imágenes del interior devastado de la prisión. El gobernador de Teherán responsabiliza del incendio a los reclusos. El incendio se desató por una pelea entre algunos prisioneros en un taller de costura. El taller se organizó para crear puestos de trabajo para los reclusos. En la cárcel de Evin están detenidas muchas de las personas recientemente arrestadas durante las últimas manifestaciones. En todo Irán se suceden las protestas tras la muerte de Gina Mahsa Amini cuando se encontraba bajo custodia policial. Para el gobierno, el incendio no guarda relación alguna con las protestas, pero el suceso ha provocado aún más manifestaciones. Muerte a Jamini corean los congregados en la carretera que lleva a la prisión. Para algunos de los manifestantes, Ali Jamini, el líder supremo de la República Islámica de Irán, es responsable último de la brutal represión de disidentes en su país. Hasta la fecha, la respuesta del gobierno no ha logrado detener apenas concentraciones como esta. Y en noticias de América Latina, en México, las autoridades del estado de Guanajuato confirmaron la muerte de al menos 12 personas que fueron asesinadas a tiros el sábado en un bar de la ciudad de Irapuato. Fuentes policiales detallaron que presuntamente un grupo armado ingresó al establecimiento abriendo fuego contra todos los presentes, incluyendo clientes y trabajadores del bar. Guanajuato se ha convertido en la región más violenta del país debido a la disputa entre los cárteles de la droga, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. Entre enero y agosto pasado se cometieron más de 2.100 homicidios en ese estado. Y el brote de cólera en Haití ha causado ya al menos 35 muertes, ello según cifras de la Organización Panamericana de la Salud. El país, sumido en una grave crisis política y social, ahora afronta ese resurgimiento de la enfermedad mientras las pandillas bloquean la asistencia humanitaria. Millones de haitianos viven en condiciones de inseguridad alimentaria, hambruna, y se enfrentan ahora a la escasez de combustible y de agua potable. En este campamento, en la capital de Haití, ofrecen rehidratación y atención médica ante el brote de cólera que afronta el país.
Desde finales de septiembre, principios de octubre, empezamos a recibir pacientes con síntomas de cólera. Recibimos unos 40 pacientes cada día desde el resurgimiento de la enfermedad. El aumento de los casos de cólera se produce en medio de una crisis social y política que se ha agravado desde el magnicidio de Jovenel Moïse. Haití está paralizado por un bloqueo de bandas, lo que ha provocado inseguridad alimentaria, hambruna, la escasez de combustible y agua potable. Según la ONU, 4,7 millones de personas en Haití enfrentan hambre aguda, incluidas 19.000 que se encuentran en condiciones de hambruna catastrófica por primera vez, todas en un barrio marginal controlado por pandillas en la capital. Los saqueos y tiroteos entre bandas son cada vez más frecuentes, lo que, según la Organización Panamericana de la Salud, complica proporcionar asistencia humanitaria y responder con rapidez ante la propagación de la enfermedad. La principal razón del aumento de la epidemia de cólera en mi barrio es que no tenemos agua potable y vivimos en una situación precaria. El viernes UNICEF advirtió que casi 100.000 niños menores de 5 años sufren ya de desnutrición aguda grave. El Fondo de Población de las Naciones Unidas explica que las mujeres embarazadas están en peligro porque aproximadamente 3/4 partes de los hospitales de Haití no pueden prestar servicios debido a la falta de combustible. Las bandas, que controlan al menos el 60% de Puerto Príncipe, han violado a niños y mujeres, según un informe de la ONU. Estados Unidos y Canadá enviaron vehículos blindados y otros suministros a la policía de Haití este sábado, en medio de una solicitud aún pendiente realizada por el gobierno haitiano para el despliegue inmediato de soldados extranjeros. Y vamos ahora a puntos de deportes. El astro del fútbol, Neymar, deberá comparecer este lunes ante la justicia española por irregularidades en su traspaso del Santos al Barcelona, esto es en el año 2013. El brasileño, que ahora juega en el Paris Saint-Germain, ha negado cualquier irregularidad. La Fiscalía Española pide para él 2 años de cárcel y una multa de 10 millones de euros en caso de que sea declarado culpable de un delito de corrupción en los negocios. Y en Madrid se jugó este domingo el Superclásico español en el Santiago Bernabéu y el Barcelona llegaba líder al encuentro con los mismos puntos que el Real Madrid, aunque favorecido por la diferencia de goles. Vamos a ver, pero el equipo blanco, el que al final cantó victoria por 3-1 con goles de Benzema, del uruguayo Valverde y del brasileño Rodrigo. El Barcelona, que descontó por medio de Ferran Torres, completó así una muy mala semana después de quedar el miércoles con escasas chances matemáticas de pasar a octavos de final en la Liga de Campeones tras empatar con el Inter de Milán. Bueno, de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este breve recorrido de las noticias del mundo. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes en español y en directo desde Berlín. Hasta pronto.